Hace unos días leía en Protestante Digital una noticia que extracto de manera sencilla. Decía así: España, uno de los países con un contexto más uniformemente católico, es el país en el que más claramente se ve un derrumbe de la cristiandad como cultura. En un estudio en 36 países, 10 de ellos de Europa, publicado en marzo de 2025, la consultora Pew Research ha encontrado una tendencia generalizada de abandono de la identidad cristiana. Y ahora lo importante es esto: el hecho apunta a que estos datos reflejan índice de cristianismo nominal o cultural en lugar de una fe comprometida con Jesucristo en un sentido teológico del término cristiano. España es el país donde más se derrumba el cristianismo nominal. No sé si será muy exacto el estudio, la estadística, pero lo cierto es que desde hace ya bastante tiempo lo que vamos viendo es un decrecimiento de la fe y un crecimiento del folclore que hay alrededor del cristianismo, y lo vamos a ver dentro de unos días con la llamada Semana Santa, ¿verdad? Donde casi todo el mundo profesa ser seguidor de Dios, seguidor y admirador de Jesucristo, al que consideraron y siguen considerando una víctima del Imperio Romano y del judaísmo, para luego, después de pasados esos días de fervor popular, desaparecer de la esfera cristiana y seguir siendo los mismos que eran antes de comenzar esa semana. Hermanos, ¿a cuántos hemos visto pasar por nuestras vidas los cuales dijeron abrazar la fe de Cristo y más tarde desaparecieron? Que recordemos nosotros, echando la vista atrás, ¿a cuánto hemos conocido que un día dijeron ser de Cristo y que luego dejaron de seguirle y desaparecieron? ¿Cuántos fueron seguidores del Maestro y luego acabaron pidiendo su muerte ante Pilato? Muchos, ¿verdad? Muchísimos. Lo podemos ver en los evangelios. Quizá algunos vieron que no debían favorecer a Jesús admirándolo como simplemente un ser humano y dejaron de seguirle. ¿Por qué? Porque no le llegaron a entender plenamente. Lo encontramos también en las páginas del texto sagrado. Hace no mucho tiempo vi una película, no sé si también llegó a vosotros, porque fue a través de la televisión, donde se narraba la vida de James Brown. No sé si llegáis a conocer a ese cantante norteamericano, James Brown. Se le llamó el padre del soul. Ya en los años 30 más o menos en que nació, su vida fue un problema. Su madre la abandonó de muy niño, etcétera, etcétera. Pero tenía un don musical extraordinario. Y hay una escena de la película muy interesante, la he vuelto a ver bastantes veces para ver incluso el sentido que cobra la conversación entre él y su más íntimo amigo, colaborador dentro de la música, del grupo que él formó. Se llamaba Bobby Beard, en el que se ve como el grupo está ensayando una nueva canción y los compases no entran. Y el saxofonista le dice: es que el compás no puede entrar porque lleva un ritmo distinto al de la batería y por tanto es imposible, habría que arreglar la partitura, había que hacerle un arreglo.
Y James Brown se enfrenta a él y le dice, ¿cuántos millones de discos has vendido? Se quedó callado. E hizo ver al grupo que todos y cada uno de los instrumentos que componían su orquestita eran tambores, a pesar de hablar de guitarra, a pesar de hablar de saxofón, de piano. Tenían que llevar el ritmo de una manera distinta, tal como él decía. Y probaron y salió perfecto, de manera que si tú ves esa escena te dan ganas de salir bailando. Porque entraba perfectamente, las piernas se iban en el compás. Podría parecer inútil discutir, ¿no? Pero el saxofonista dijo, yo voy a lanzarlo así y voy a decir que hay que arreglar las partituras. Y luego en esa conversación con su amigo, con Bobby, el saxofonista y Bobby, le dice el saxofonista, oye, este hombre está como una cabra, está loco. No le entendemos, no hay posibilidad de entenderle. Nos tiene loco. Y él le da unas razones por las cuales él tiene que confiar en James Brown y no dejarse guiar por su instinto musical, simplemente, sino confiar en él. Y vuelve a la carga el saxofonista, creo que se llamaba Maceo, y le dice, mira, tú que le conoces desde hace mucho tiempo, porque se conocieron de muy jovencitos los dos, tú que le conoces desde hace tanto tiempo, ¿por qué no lo dejas? Porque además lo ridiculizaba un poco delante del resto de los componentes de la orquesta. Llegándole incluso a imponer una multa de $50 por hacer perder el tiempo con preguntas. Dice, tú que le conoces desde hace tanto tiempo, ¿por qué no lo dejas? Y dijo esta frase que para mí quedaron en mi memoria. Llegó a la conclusión siguiente, le dice, mira, este tío es un genio y nos deja acompañarle. A mí me impactó. Este tío es un genio y nos deja acompañarle. Y es verdad que era un genio, pero no le entendían. No le entendían. Nosotros pensamos que podemos entender todas las cosas que leemos en la palabra de Dios. Sin embargo, yo creo que es muy difícil entender a Dios, al menos en la forma en que Él debe ser entendido, que eso no tiene nada que ver con nuestras interpretaciones de lo que Dios quiso decir. Lo que Dios dijo. Y decimos, bueno, Dios queda muy lejos, no está a nuestro alcance, sus pensamientos son extremos. Necesitamos que alguien interprete a Dios para que nosotros podamos entenderle. Y decimos, bueno, pues ya está. El intérprete de Dios es su propio Hijo Jesucristo, es la palabra, el verbo hecho carne. Él vino a nosotros como uno de nosotros, se mostró a nosotros, puso su tienda, su tabernáculo, Él vivió en su propio cuerpo de carne y hueso entre nosotros. Y ya es muy fácil poder llegar a entender a Jesús. Ahora sí que lo puedo entender. Pues yo os reto a que me digáis eso cuando leamos este pasaje de Juan 6. A ver quién entiende a Jesús. Dice ahí, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo pensaba leer desde el versículo 52. Pero para ponernos dentro del contexto tengo que arrancar un poco antes. No me va a importar porque la palabra tiene que prevalecer sobre mi propio pensamiento. Y él le dice, en el versículo 28 están hablando, entonces le dijeron los judíos, los discípulos, los seguidores, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 28. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Primera interrogante, esto no es fácil de entender, porque se está refiriendo a unas obras que no son precisamente las suyas. Les está respondiendo en una posición contraria a la pregunta que han hecho. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo,
en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Ya les está haciendo un lío a los judíos. Ya les está haciendo el lío, porque ellos están pensando cientos de años atrás, en el desierto, en el Sinaí, y él ya está hablando de otro pan y de otro momento, porque ya habla en presente. Es mi Padre el que os da, no el que os dio, el que os da. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Hay que discurrir. Ahora, la conclusión a la que llegan sus discípulos, no los 12 solo, otros también que están ahí. Y le dice, vale, ya está claro para nosotros. Entonces, Señor, danos siempre este pan. Ya está, ya no hay que buscarte más todos los días. Hacemos una caminata larga porque, como ayer comimos de balde 10.000 personas aquí, pues hoy mejor. Así que no hay que venir a buscarte todos los días. Danos este pan, igual que la samaritana en Juan 4. ¿Recordáis? El que bebe de este agua no volverá a tener sed. Y pues dame a mí de ese agua. Ya está, ya no tengo que venir al pozo todos los días a coger el agua. Y Jesús le responde de una manera que lo dejan más descolocado todavía. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Mirad qué clase de discípulos había detrás de Jesús. No creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Atención a oídos ahora, chicos, porque va a hablar de la voluntad del que le envió. Esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. La conclusión ahora de los judíos es esta. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ahora la pregunta es de una lógica aplastante. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Esto no es quien lo entienda. Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Aquí estáis hecho un lío ya. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. A continuación corta y dice, yo soy el pan de vida. Fíjate. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Volvemos al principio. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo. Una cosa clara. Que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Pan igual a carne. La solución para el hombre por la vida del mundo es mi carne, el pan. Los judíos entonces, más liados todavía que nosotros, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Entonces Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Te sorprende? ¿Literal? ¿Figurado? Vamos a ver la conclusión a la que llegan ellos. El que come mi carne y bebe mi sangre, come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y consecuentemente yo le resucitaré en el día final, por tercera vez. La resurrección ahí que va a tener lugar al final de los tiempos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, vuelvo otra vez, que descendió del cielo. No como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Y resulta que estas palabras las dijo Jesús en Capernaum enseñando en la sinagoga. Es decir, que allí había una multitud de gente que supuestamente conocía el texto sagrado, conocía las antiguas escrituras, conocía los planes de Dios, las intenciones de Dios, los propósitos de Dios, incluso conocían la llegada del Mesías, al que posiblemente, como pasó, no reconocieron y lo llevaron a una cruz. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la masa? Versículo 60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. Esto es como una blasfemia, lo que acaba de decir, comer su carne y beber su sangre. Esto no se ha dado nunca. ¿Quién puede escucharla? Se escandalizaron de él. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, mirad qué sorpresa más desagradable. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Es un poco triste llegar a este desenlace, ¿verdad? No te entendemos y lo que has dicho es escándalo, es blasfemia y por tanto no eres merecedor de que te sigamos. Así que él se quedó prácticamente solo. Jesús entonces se dirigió a los 12 y les dijo, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Como dije, ¿entendemos a Dios? No siempre. ¿Entendemos a Jesucristo? Posiblemente sí, algunas cosas, otras muchas nos cuesta trabajo comprender. ¿Debe eso impedirnos la sujeción a su persona? Por supuesto que no. Le entendamos más, le entendamos menos o no le entendamos correctamente, lo que Él nos pide a nosotros es sujeción a su persona, que le creamos, que le tengamos como el enviado de Dios y que no hay otro enviado que vaya a venir a ocupar su lugar, porque las palabras que el Padre transmite son las que Él nos transmite a nosotros con absoluta veracidad. No se nos pide entender a Dios, se nos pide obedecerle. Es un privilegio poder obedecer a Dios. Él nos ha dado la capacidad de responder a un llamado, sabiendo que Él es el creador y nosotros criaturas. Es un privilegio saber que Él nos ha llamado a estar con Él. ¿A quién iremos?, dice Pedro, en nombre de los demás. Tú tienes palabra de vida eterna. Y aunque los discípulos no le entendían muchas de las cosas, ¿recordáis cuántas
En cuántas ocasiones él tiene que retirarse con los suyos aparte porque no habían entendido las sencillas narraciones de las parábolas, que no eran tan sencillas, porque no hablaban de algo natural, aunque usara términos naturales como árboles, como animales, como familias, etcétera, sino que su alcance iba mucho más allá de un entendimiento natural. Jesús nos complica la vida en ese sentido. Seguir a Jesús no es fácil, porque implica obediencia, y a los humanos no nos gusta obedecer. Desde que nacemos, la rebeldía y la anarquía forman parte de nuestra personalidad. Nos gusta hacer lo que queremos hacer y que nadie nos impida hacerlo. Y ese sentido, ese instinto lo desarrollamos desde la cuna. Sabemos manejar a nuestros padres, aunque no sepamos hablar. Ahora bien, con respecto a Dios, la obediencia es la consecuencia de la fe en su persona. Nadie puede decir que cree a Dios y por tanto cree en Jesucristo si no está dispuesto a la obediencia. Es una falsa fe. No hace falta estudiar medicina para seguir las instrucciones de quien sí estudió medicina. ¿O vosotros cuestionáis a los médicos cuando vais a consulta? Tenéis que poneros al día de la medicina para que podáis obedecer al médico que os da las prescripciones correctas para que vuestra salud se recupere. Vamos, yo creo que sería de loco. Obedecemos porque él ha estudiado, ha sacado una carrera y está facultado para poder ayudarnos en un problema concreto. Cuando llegas a la mesa de operaciones, ¿pondrías tus manos en un fontanero? ¿Tu vida en las manos de un fontanero? ¿O de un mecánico de automóvil? ¿A que no? Respetando las profesiones, porque el fontanero se dedicará a la fontanería y el mecánico se dedicará a la mecánica. Y en eso son entendidos. Pero que no se les ocurra decir que porque yo entiendo de mecánica o de fontanería, voy a intervenirte quirúrgicamente para aliviarte de tus dolores o de tus quebrantos. Habría que estar loco para eso, ¿verdad? Ahora, Jesús es aquel que llamó a aquellos hombres imperfectos, pecadores, como el resto de los humanos, y les ordenó de esta manera: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. No le dijo más, ¿eh? No les dijo más. No les dio explicaciones. No les dijo: apostad por mí y esperad un par de añitos para ver los resultados. Él le habló a Leví y le dijo: sígueme. Y Leví, el publicano, Mateo, dejó todo. El banco de los tributos, el dinero, todo lo que tenía allí, las facturas y sus planes, sus proyectos de futuro, y se fue. Se fue con él, punto, pelota. Y cuando llamó a Lázaro de la tumba, después de 4 días muertos, Lázaro obedeció y salió de la tumba. No puso impedimento, no le dijo: Señor, para vivir la vida que he vivido, prefiero no resucitar. Salió. El muerto cobró vida. Y aquella higuera que no dio su fruto también obedeció cuando el Señor le mandó secarse. Y aquel manco que tenía uno de sus brazos inmovilizado desde hacía mucho tiempo, obedeció y el brazo lo surgió de entre sus inutilidades para recobrar la fuerza que tenía. Obedeció. Y aquellos demonios que se habían rebelado con Dios en el principio, aún a pesar de ser opositores, enemigos, contrarios a la voluntad de Dios, obedecieron y salieron de aquel endemoniado para ocuparse de los cerdos. Obedecieron. El mundo inexistente llegó a ser existente y cobró vida. ¿Por qué? Por su palabra. Porque Él dijo y fue hecho. Y por su palabra Él ordena todas las cosas. Sostiene este universo. Él es el que recibe el testimonio de su Padre y se deja oír ese testimonio por los hombres cuando dijo: en Él tengo toda complacencia, a Él oíd. Dejaros de poner vuestros oídos a disposición de los hombres por cosas que pueden parecer interesantes, atractivas
importantes para vuestra vida. A Él oíd, no a otro, a Él. ¿Es en este hombre en quien hemos creído nosotros, queridos hermanos? ¿Es en en Jesús de Nazaret, en quien hemos creído? Pablo afirmó que sí, que era este mismo Jesucristo el cimiento de su fe. Y lo dijo en la esperanza de que esa fe no sería conmovida cuando hablaba a Timoteo. Aunque el mundo se derrumbara a sus pies, él sabía en quién había creído. No dijo en qué, porque a veces parece que la fe se concentra en doctrina. Él dijo en quién, persona. Y en este caso, persona humana y divina. Uno dijo seguirle y luego de valorar sus logros en la vida, se marchó triste a su casa. Es verdad que su amor por las posesiones mundanas le impidió anhelar mayores riquezas. Él tenía mucho que disfrutar todavía de los bienes acumulados. Pero su mayor problema no era ese, el de poseer bienes. Ese no era el mayor de sus problemas. El mayor de sus problemas era no conocer a Jesús de la manera en que Él debe ser conocido, de forma que Él pudiera decir lo mismo que dijo su amigo de J. Brown: este tío es un genio, y nos deja acompañarle. Él no conocía a quien le dijo: déjalo y ven conmigo. Conocía sus cuentas corrientes, sus posesiones, sus fincas, sus trabajadores, sus ganancias o la perspectiva de ganancias que tendría ese año, cómo llenar sus bolsillos un poco más. Pero no conocía a Jesús. Y yo digo, a veces yo me pregunto, muchas veces me pregunto, ¿me doy cuenta del privilegio que esto supone para mí? ¿Nos damos cuenta del privilegio que supone para nosotros como creyentes, como iglesia, el haber conocido a Jesús? A este privilegio le acompaña un reto: la fidelidad a su persona. Las exigencias del amor de Jesús son las mayores del mundo. Y eso hemos de dejarlo muy claro cuando predicamos este evangelio. Este evangelio no es el evangelio sencillo de alza la mano o alza un pie, a lo que quiera hacer. Y ya tu vida está resuelta. Ya no hay sinsabores, ya no hay quebrantos. Ahora todo es felicidad, buenos objetivos, buenos horizontes. No, eso es engañar a la gente. Él exige todo. Si la familia es de superior interés, si la propia vida es más importante que la persona de Jesucristo y si la lucha personal es más grande que el sufrimiento por Él, entonces es que no somos dignos de Él. Pero lo dijo Él, no lo digo yo. Y me avergüenzo personalmente si las cosas que tengo, si las cosas que poseo, si los bienes personales, materiales, familiares, etcétera, etcétera, mis objetivos terrenales, mi trabajo, mi profesión, mis estudios, mis planes de futuro, etcétera, no son mayores o no están por debajo del amor a Jesús, entonces es que no soy digno de Él. Y es una reflexión que hemos de hacernos a diario, cada vez que nos levantemos. Jesucristo no es el símbolo del cristianismo. Jesucristo es el cimiento del cristianismo. Su obra magna, su muerte y resurrección, las dos al unísono, porque una sin la otra no perseveran. Él es la cabeza de la iglesia, no el símbolo de la iglesia. Él no es un salvador temporal de las crisis humanas como el paracetamol, ¿no es verdad? Que te alivia el dolor de cabeza o de hueso durante un par de horas o 3. Él es el que perdona tus pecados
es el que sana todas tus dolencias, el que restaura tu alma, el que colma tus ansiedades y tus angustias. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida. Sin Él, todo es hambre y todo es sed espiritual que no sacia nuestro apetito. Cuando servimos a Dios con nuestros trabajos, con nuestros dones, con nuestras ofrendas, a veces nos da la impresión de estar haciéndole un favor a Dios. ¿Por qué? Porque nos tomamos la licencia de hacerlo cuando queremos y de la misma manera lo dejamos de hacer cuando queremos, cuando nos da la gana. Y mi pregunta es esta: ¿no nos damos cuenta de que es Él el que nos está haciendo un favor a nosotros? Esos músicos tenían el privilegio de tener a James Brown con él, un genio de la música, que no estudió en ningún conservatorio, era un don muy natural. El saxofonista, cuando hablaba, no sabía lo que se podría perder si abandonaba a James Brown, en el término musical me refiero. No le estamos haciendo un favor a Dios cuando nos acercamos a la persona de Cristo por la fe. Él nos está haciendo un favor a nosotros. Los discípulos llegaron a entenderlo, abandonaron todo por seguirle, aun sus propias vidas, y valoraron así la ganancia de estar con el Maestro, que es una ganancia superior a todas las demás. La vida y los logros de Pablo fueron considerados como basura. Sus estudios, su currículum, su carrera universitaria, de teología, con Gamaliel en Jerusalén, prestigiosa universidad, escuela de escuelas, todas esas cosas, su currículum de idiomas, su saber estar en medio de la gente, comportarse con sabiduría humana, acoplarse a cualquier cultura, todas esas cosas él las tomó como basura. Cuando dichos éxitos sufrieron la comparación con la persona de Cristo. Cuando fueron comparadas con lo que él había ganado, todo lo demás fue tenido por basura. Él podría ser contratado en la mejor universidad del mundo. ¿Pero qué prefieres, eso o estar con Cristo? ¿Estar con Cristo? Si tengo dos manos para agarrarme a Cristo, no me puedo deshacer de una para agarrarme a los demás. Prefiero estar asido a Cristo. El servicio activo del apóstol Pablo por amor fue puesto en la balanza con la muerte. Fijaos bien, si ésta llegaba como testimonio sacrificial, es decir, si mi testimonio como cristiano exige morir decapitado, como así fue a manos de Nerón, Pablo decía, no sé qué escoger. Porque las dos cosas para mí son muy importantes. Servir a Dios, haciendo lo que estoy haciendo, predicando el Evangelio, recorriendo las iglesias, enseñando y discipulando a los creyentes, a mis hermanos. Eso es fantástico. Y si el Señor me deja aquí en vida, ¡oh, qué gozo! ¡Qué privilegio! Ahora, si mañana me cortan la cabeza, también es bueno. Dice, no sé qué escoger. ¿Cuántas veces nos planteamos nosotros eso de dejar esta vida? Espérate un poco más, Señor, espérate un poco más. Espérate que tengo que terminar los estudios, espérate que tengo que casarme, tengo que tener hijos. Espérate. Ese amor que Pablo sentía por Cristo no era comparable con el amor que podía sentir por otras cosas importantes de la vida. Si Jesús nos llama a su servicio, debemos considerarlo como una gracia y no como una carga. El que dijo y fue hecho cuando el mundo no existía y comenzó así la creación, ¿necesita acaso algo de nosotros? ¿Nos necesita a nosotros para hacer las cosas? Si Él solicita nuestros bienes, ¿debemos considerarlo como un agravio? No, como un honor. Yo querría conocer en el cielo íntimamente
a la persona que le prestó el burrito a Jesús aquel día cuando él entró en Jerusalén. Me encantaría conocerlo, estrechar la mano, darle un abrazo. ¿Cómo se sintió él cuando Jesús le pidió prestado el burro? Él no se quejó y dijo, vaya hombre, qué fastidio, ahora me tengo que ir andando. El maestro quiere el burro, lo necesita. Él ha dicho, porque el Señor lo necesita. Y qué privilegio dejarle el burro a Jesús. Y los que le acompañaron en la entrada a Jerusalén y echaron sus mantos delante de él para que pasara, se quejaron porque al final el burro con su madre mancharon de barro o de arena sus preciosos mantos. Y digo, vaya fastidio, vaya lo que se me ha ocurrido. No. Aquello lo considerarían un honor. ¿Acaso Marta y María, junto con Lázaro, se quejaron de que el Señor cada vez que iba al sur, a Jerusalén, siempre pasaba por Betania y se llevaba allí varios días? Vaya, ya llegó el gorrón. Ahora se va a llevar aquí 3, 4, 5, 6 días comiendo. ¿Se quejaron ellos? Consideraban un honor que su Señor, su Maestro, pasara por Betania y se sentara con ellos. Nosotros hemos sido rescatados de una muerte segura, una muerte eterna, segura. Hemos sido librados del infierno, pero es que no solamente se ha hecho eso por nosotros, sino que va mucho más allá. Porque si a mí me libran del infierno, pero después me dejan muerto por toda la eternidad, sin poder decir ni pío, ¿dónde está la gracia? Ah, no. Resulta que ya me ha sentado con Cristo en los celestiales. Ah, amigo, es que yo tengo un privilegio. Tú tienes un privilegio. Ya estás sentado con Cristo en los celestiales. Cristo está a su derecha, a la derecha del Padre. Y nosotros, dice Pablo en Colosenses, estamos en Cristo en la derecha del Padre, sentado con Él. Es seguro. No solamente no me ha condenado a lo más malo, sino que me ha dado la gracia de lo más bueno. ¿Pensamos esto? ¿O nos divertimos con otras cosas? Hay muchos genios entre los seres humanos y en todas las disciplinas, ¿verdad? Ingeniería, arquitectura, literatura, cine, teatro, televisión, pintura, música, medicina, deportes, cocina. Cada uno tenemos incluso gente en los cuales nos fijamos. Aprender de uno de esos genios es un lujo. Cuando alguien recibe una beca para estudiar en una cocina prestigiosa a los pies de un chef de 3 estrellas, 4 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella Michelin, tú dices, qué privilegio tengo yo poder aprender cocina con un genio de los fogones. Es un lujo aprender con un maestro. Ahora, para ese maestro y para todos los maestros habría una cola larguísima de supuestos alumnos que quisieran obtener plaza en su cátedra y además pagando un coste muy superior al coste de una escuela pública. Así que considera un lujazo que un genio de este tipo, de cualquier disciplina de la vida, te pudiera llamar para que aprendas con él. Aprender con el mejor cirujano. Perfeccionar las técnicas de la cirugía cardíaca. Hacer cosas que antes no habías visto en la medicina. ¿Es un lujo o no es un lujo para el que quiere aprender a ser un buen cirujano o buena cirujana? Claro. ¿Por qué? Porque es un genio. Mirad, hermanos, Jesús es más que un genio en lo que hace. Él vino del cielo enviado por el Padre para crear lo que yo llamo la escuela
del servicio, pero desde el amor eterno, no desde un amor improvisado en esta tierra, sino de un amor que se manifestó desde antes de la fundación del mundo y se llegó a plasmar cuando el mundo fue creado a través de la persona de Cristo. El que quiera servir a Dios tiene en Cristo el modelo perfecto para recibir una teoría divina y una práctica humana, porque Él era Dios y hombre a la vez. La gracia de Dios no se quedó en sus buenas intenciones, en la lejanía de la inmensidad del universo, sino que se hizo humanidad y puso su tabernáculo entre nosotros. Todo su ser completo se manifestó como nunca antes había manifestado al hombre, habitando entre nosotros de igual a igual, pero sin pecado. De igual a igual. Era como tú y como yo, de carne, hueso, con un alma que sentía, que sufría, que hacía llorar su propio corazón. Su obediencia al Padre significaba la salvación de aquellos a los que vino a buscar. Si alguno quiere saber y aprender lo que significa la obediencia con mayúscula, debe asistir a la escuela de Cristo. Porque Él fue el genio de la obediencia. Y su escuela muchas veces está desierta. No hay alumnos que quieran aprender en esa escuela. Hay pocas plazas que solicitar en esa escuela. Porque a todos nos gusta vivir relajado, sin sentir la presión de fuera, tranquilos, sosegados, sin altibajos, sin alteraciones. Que nadie nos moleste, que nadie nos inoportune, que nadie nos haga la vida imposible. Yo quiero vivir mi cristianismo de una manera cómoda, sencilla, para después felizmente morir en una cama acompañado de los míos. Y partir con Dios. La escuela de la obediencia muchas veces tiene sus plazas sin ocupar. El encargo que Dios le dio en la eternidad consistió en no perder a ninguno de los que el Padre le dio, por lo cual a Cristo le era indispensable sujetarse en obediencia, aunque Él era el Verbo eterno, aunque Él era el creador y el sustentador de toda la creación. Y el que tenga duda, que vaya a Filipenses capítulo 2 y lo revise una y otra y otra y otra vez. Y esto suponía algo fuerte, muy grave. Esto suponía la muerte de cruz, lo que en la práctica es colocarse en el lugar de su pueblo. Él era el sustituto de su pueblo, según vemos en Isaías 53. Él, que era justo, sería declarado culpable de nuestras transgresiones. Él, cayendo sobre él el castigo de nuestra paz, y además fue considerado culpable por los propios exculpados, como merecedor del castigo que Dios le infligía. Jesús fue el genio de la palabra, más que el genio de la palabra. Ninguno como Él usó el verbo. Su sabiduría, su autoridad al hablar, no fue recibida de otro, sino que desde la eternidad ya estaba en Él. Esa palabra es poderosa. Nunca vuelve vacía. La suya es una palabra cumplida de antemano, sin posibilidad de retroceder o de ser rectificada. Su palabra siempre permanece, aunque los tiempos, los hombres, las formas y las modas cambien continuamente. Hoy está de moda seguir a la gente. Los hombres se agrupan en naciones, ¿verdad? Cuanto mayor sea la nación, cuanto más personas compongan esa nación, mayor poder, mayor dominio tendrán en medio de las demás. Porque así eran las familias y las tribus en la antigüedad. Por eso los hijos de los hijos tenían más hijos y no les importaba tener 8, 10, 12, 14 hijos, los que fueran necesarios,
para que su pueblo adquiriera poder y grandeza en medio de otros pueblos de la tierra. Así que las demás naciones, pequeñas naciones, vivían bajo el temor de la nación más grande, pero el pueblo de Dios, hermano, nosotros, en comparación terrenal, siempre seremos un pueblo minúsculo, pequeñito, insignificante, que apenas contamos. ¿Sabéis cómo el Señor Jesucristo nos llamó? Manada pequeña. La Biblia de las Américas dice rebaño pequeño. Somos un rebaño pequeño. Su apariencia de poder de ese pueblo, apariencia de poder, es nula ante los ojos humanos. Está al alcance de sus enemigos, como lo fue el que luego fue constituido como su cabeza vicaria, el que fue perseguido por jaurías de perros salvajes y búfalos furiosos, tal como lo describe el salmista David en el Salmo 22. Gente que buscaba con ansiedad acabar con su vida. Y es de él, de este siervo, del que recibió unas palabras de seguridad y de confianza, que nos dice, no temáis, no temáis. ¿Por qué no tengo que temer, Señor? ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿el qué? El reino. Le ha placido. Él no es el grande, no es el poderoso, no es el que maneja a los reyes de la tierra, pues Él tiene un reino. Y ese reino os lo ha dado a vosotros. No sois los reyes, hay un rey de ese reino. Pero el reino es vuestro, porque pertenecéis al rey. Somos pocos e insignificantes, somos torpes e ignorantes, y a veces somos hasta peligrosos. Pero Él es un genio, más que un genio. Mira, Él es el Rey de Reyes. Parece poco, ahora que estamos viendo cómo se mueven los reyes de la tierra, aunque no tengan corona encima. Ahí está todo el mundo temblando con los decretos del señor Trump. Todo el mundo está temblando, todo el mundo está ahora pidiendo audiencia para ver si es posible que Él tenga misericordia de alguno y de otro. Aranceles va que te crió. Reyes. A veces me comento en casa, digo, hubo uno que era muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y se creyó el rey de todo el universo, y dijo, esta gran Babilonia he construido para mí, para mi gloria. ¡Wow! Soy el grande, ¿quién se va a atrever conmigo? Y vino Dios y le dijo, tú serás un buey, como un buey, y te van a salir pelos por todos sitios. Y vas a comer hierba. Se acabó ya los manjares. ¿Por cuánto? 7 años, ¿no fue 7 años? 7 años, así, 7 años. Fue un buey por 7 años, se comportó como un buey, como un animal. Comía en el campo. Pero ¿no era este el gran Nabucodonosor dominante del mundo? Sí, pero hay uno superior. Y hasta que tú no reconozcas que hay otro superior a ti y que manda en este universo, no volverás a tener tu forma original. Y cuando Nabucodonosor reconoció que no hay otro Dios que Jehová y que Él gobierna y reina en este mundo, que Él creó además para su gloria, Él no fue devuelto a su estado original. Amigos, todos los reyes han caído, todos los imperios han caído y los que hay caerán. Todos caerán. La piedra que vino rodando del monte dio sobre la estatua y la quebró. Quebró toda la estatua. Esa representación de los reinos humanos a través del tiempo. Cayó la estatua.
esa manada pequeña que somos nosotros, ese rebaño pequeño que son los creyentes, los hijos de Dios, los desparramados por el mundo, los pobres, a los que consideran ignorantes, desarrapados muchos de ellos, pasando hambre y miseria, perseguidos en muchos lugares del mundo. Ellos han sido constituidos manada pequeña y están sentados a la diestra de Dios en la majestad de las alturas en su Hijo, Jesucristo. Por todo eso, la cuestión es esta, y ese es el título del mensaje. ¿A quién iremos, señores? ¿Hay alguien que dé más? ¿Hay alguien que dé más? Tú tienes palabra de vida eterna. No es una palabra de hoy para mañana, es una palabra que permanece para siempre. Por ella nacemos de nuevo, por ella venimos a la vida de Dios. Por ella llegó nuestra fe. Es una palabra que no va a pasar en la vida, ni en la eternidad, que no va a cambiar, porque Él no está sujeto a nada ni a nadie. Y aunque esta barca pequeña, esta manada pequeñita, sea zarandeada por el viento y el agua la inunde a punto de hundirla, esta barca, esta pequeña barquita que es su pueblo, su iglesia, va a permanecer por la eternidad, porque Jesús está en ella y Él lleva en su mano el timón de forma segura. Y yo doy gracias a Dios por pertenecer a esa iglesia, por la gracia divina. ¿Va a ser su palabra la que ordene al viento cesar y a las olas calmarse? Y aunque la indefensa minoría sea invitada o seamos invitados a abandonar el camino emprendido, y aunque todo se pueda volver confuso y tenebroso, Jesús es un genio y nos deja acompañarle. Y con eso nos basta. Casi todos tenemos a alguien a quien admirar en el campo de la pintura, la música, el deporte. Sin embargo, cuando esos ídolos, por lo que sea, caen de su pedestal, porque sus vidas no son ejemplares, sus vidas particulares no son ejemplares, se desarrollaba muy bien en un campo de fútbol, de 110 por 70, sí, pero después llegaba a su casa y era un tirano, era un malvado, era un mal padre, era un borracho. Y tú dices, se me derrumba el ídolo. ¿Cuánta gente no decían, Maradona es un dios, Maradona es un dios? Y incluso decía en la televisión, anunciando, Ponzo, que decía, no a las drogas, y tú dices después, jolín, si se ha gastado media fortuna en drogas para su vida. A muchos se nos cayó el mito de Maradona, porque como futbolista era un genio, sí, pero ¿qué vamos a hacer, futbolistas todos? No fue acompañada de un testimonio. Caen del pedestal. ¿Y qué pasa cuando un ídolo cae del pedestal? Pues que hay una decepción en nosotros respecto a esa persona. Y esa decepción nos invade y dejamos de admirarle. Y nuestro amor, nuestra admiración se convierte en ira o en burla. Ahora, estoy convencido que Jesús nunca nos ha decepcionado y nunca nos va a decepcionar. Él nunca habló de estabilidad en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Nunca habló de eso. Él dijo, a mí me han perseguido, a vosotros perseguirán. Si venís conmigo, si venís detrás de mí, si venís como mis discípulos, a vosotros van a perseguir. Allí donde estéis, no importa el lugar ni el momento, os van a perseguir. Porque al mundo no le gusta a Dios, ni las formas de Dios, mucho menos su palabra. Jesús no nos va a decepcionar. En Él no hay mutación moral. Él es verdad. Él es la verdad. Jamás se halló engaño en su boca. Nunca se le pudo imputar pecado alguno. Nunca faltó a la palabra dada, ni a Dios ni a los hombres. ¿Podemos decir nosotros con certeza, yo sé en quién he creído? ¿O dudamos? ¿Podemos seguirle? Hoy se sigue a los que llaman followers. No sé si está bien dicho. Yo siempre miro buscando a alguien que hable inglés. Followers. Que son seguidores, algo así como seguidores de alguien, ¿no? Más o menos. Pues, bueno, hoy, ¿cuántos followers de estos tienen los famosos o los followers?
¿Cuántos? Se cuentan por millones. Oye, ¿y tú cuántos seguidores tienes? Pues yo tengo 1.800.000. Y llevo 6 meses nada más metido en donde sea, en Instagram. Donde sea. Y cuentan por seguidores y cobran por seguidores. ¿Vale? Los llamados influencers. Que por cierto, si leéis las noticias de todos los días, hay siempre 1, 2, 3 influencers famosos que fallecen, no sé por qué. No sé si es que la vida que llevan luego después les perjudica, pero hay muchos que acaban depresivos y cansados de la vida. La mayoría de esos influencers son jóvenes que casi no han empezado a vivir y sin embargo arrastran a millones de seguidores a los que llegan a imponer una forma de vida, de vestir, de comportarse, de tener una conducta que apenas aportan algo a su existencia. Oímos muchas cosas y a mucha gente que intentan influir en nosotros mostrando sus cualidades, sus virtudes, para hacernos mejores personas. Influencers que presumen de miles o millones de seguidores a costa de los cuales viven holgadamente. Y algunos hasta se van del país para no pagar los impuestos que deberían de pagar con tanto dinero como ganan, que escandaliza. Pero bueno, los que lo pagan son las marcas comerciales y ellos lo reciben con mucho gusto. Una persona puede llegar a ganar 300, 400, 500.000 euros al mes, pues tú dices, esto tiene narices, ¿no? Tener imperios, básicamente porque hay gente que le sigue en sus opiniones. Y Jesús, que era el Verbo de Dios, la persona más sabia de este universo, no fue amado, no fue creído, no fue escuchado. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Queréis iros? Le dijo a los discípulos. La comezón de oír está en expansión, incluida en la esfera religiosa, seguidores incluso de pastores a los que deben sumisión ciega, obediencia ciega, sin importar la materia o la doctrina y sin consultar la palabra. No, lo ha dicho el pastor y allí vamos de cabeza. Pastores famosos que despojan al rebaño, que le sacan las tripas. Incluso les exigen sus propias vidas de fidelidad, si no son expulsados de la congregación. Ahí están, disfrutando. Ellos son los que mandan sobre el rebaño. Y Jesús, que tiene palabra de vida eterna, no es oído ni por esos pastores. Ellos no son genios, ni conocen ni siquiera a los que se apoyan en ellos. ¿Conoce acaso a los seguidores, a los miles de seguidores? Quizás por el número de la ofrenda, eso sí. Porque tendrá el registro y dirá el 1545, Manolito Pérez. Este sí ha dado ya el diezmo. ¿Quién es Manolito Pérez? ¿Qué sé quién es Manolito Pérez? Pero aquí dice que es Manolito. Oídme, por favor, hay mucho comezón de oír. La gente está queriendo oír cosas extrañas, cosas nuevas, cosas novedosas, formas de vida distintas. Y no importa quién se los diga, lo creen. Son followers, seguidores. Sin embargo, uno permanece para siempre, a pesar del tiempo, a pesar de las modas. Uno que no se deja influenciar por nadie, sino que, por el contrario, es un polo de atracción permanente de quien se dijo estas palabras: a muchos atraerá a sí mismo. Él tiene una seducción, Jesús tiene una seducción que no procede de la belleza natural, procede de las marcas que la cruz dejó en su maltrecho cuerpo y en su angustiada alma cuando murió siendo hecho pecado por nosotros. Pedro, en el nombre de los demás, ante el planteamiento de Jesús sobre quedarse con él o dejarlo solo, él dice de forma contundente y seguro de sí mismo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tenemos el mismo reto delante nosotros. ¿A quién iremos? ¿Hay alguien que dé más? A Jesús, porque Él es un genio y nos deja acompañarle.
Que Dios os bendiga. Señor, gracias por darnos a Jesús, no privarnos de tu gracia, que ha sido inconmensurable, que sigue siendo inconmensurable y que será inconmensurable cuando dejemos de estar en este cuerpo. Señor, que por tu palabra te lleguemos a conocer mejor, que por tu palabra lleguemos a conocer y a comprender mejor a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste, porque era la palabra hecha carne y no tenemos a otro mejor a quien oír. Perdónanos, Señor, nuestra desidia muchas veces, nuestra vagueza en apurar el tiempo para entenderte mejor, comprenderte mejor, amarte mejor, servirte mejor, que aquella palabra que tú nos has dado hasta el final. Bendice a tu pueblo, Señor, llénale de tu gracia para que en estos tiempos difíciles y complicados sepamos tener una orientación perfecta, no dejando la cruz a un lado, sino al frente. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén.